2 Timoteo 3. Los tiempos peligrosos y la preciosa verdad. Mientras yace en una celda, un prisionero del Señor, Pablo aún está preocupado por el futuro del Evangelio. Su mente ahora piensa en la maldad de los tiempos, en la timidez de Timoteo. Timoteo es tan débil y la oposición tan fuerte. Ion Stat. A. En los tiempos peligrosos, el discernimiento importa. 1. Tiempos peligrosos en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra traducida como peligrosos lleva la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de ambiente marcará los postreros días. La palabra fue usada en el griego clásico tanto para los peligrosos animales salvajes como para el mar embravecido. Su otra única aparición en el Nuevo Testamento es en la historia de los 2 endemoniados gadarenos que eran tan feroces e indomables como bestias salvajes, y a quienes Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino, Mateo 8:28. Stat. 2. Las características que Pablo describirá no hablan de tiempos malos, sino de personas malas. Debemos tener en cuenta que la dureza o el peligro de este tiempo no son, desde la perspectiva de Pablo, guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar al cuerpo, sino los malvados y depravados caminos de los hombres. Calvin. 3. La descripción en este versículo y en los siguientes es aplicada por los papistas a los protestantes. Los protestantes a su vez lo aplican a los papistas, los choetgen a los judíos, y otros a los herejes en general, pero es probable que el apóstol tuviera en mente una época en particular, en la cual aparecería alguna corrupción muy esencial en el cristianismo. Clarke. B. En los postreros días. Este es un término amplio en el Nuevo Testamento, lo suficientemente amplio para que uno pudiera decir que los postreros días empezaron con el nacimiento de la Iglesia en el día de Pentecostés, Hechos 2:17. Los días del Mesías marcarían los postreros días. Sin embargo, el término es apropiado especialmente para la temporada que fue justo antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas. Aunque algunos piensen que cualquier atención que se le ponga a los postreros días o a la profecía bíblica es frívola, deberíamos ser capaces de poder discernir cuándo son los postreros días, o cuando menos cuando el mundo está en las condiciones que la Biblia describe como de los postreros días. 2. Hay hermanos sanguíneos que están esperando que todo se haga mejor, mejor y mejor, hasta que al fin, la era presente madure hasta convertirse en un milenio. No serán capaces de sostener sus esperanzas, porque la Escritura no les da una base sólida donde descansar. Aparte de la segunda venida del Señor, es más probable que el mundo se hunda en un pandemonio, que se convierta en un milenio. Spurgeon. 3. En Mateo 16:1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo porque no entendían o no querían entender el significado de sus tiempos, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16:3. Es posible que Jesús le diera la misma reprimenda a algunos cristianos de hoy en día que no están enterados de los postreros días ni del pronto regreso de Cristo Jesús. 2:2-5. Una descripción de la condición humana en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Habrá hombres amadores de sí mismos. Esto es ciertamente característico de nuestra época presente, cuando los hombres y las mujeres son motivados a amarse a sí mismos. Se le dice a la gente que se ame a sí misma incondicionalmente y que este tipo de amor es el fundamento para una personalidad humana saludable. No necesitamos ser motivados a amarnos a nosotros mismos. Ese amor está en nosotros por naturaleza. Tampoco debemos ser enseñados a odiarnos a nosotros mismos, pero como dijo Pablo en Romanos 12:3, digo, pues, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos vernos como lo que realmente somos, tanto lo malo que somos en la carne, como la gloria de lo que somos en Cristo Jesús. 2. Este amor propio es el fundamento para toda la depravación que sigue en la descripción de Pablo, pero los lectores deben notar que los amadores de sí mismos, los cuales vienen primero, pueden ser considerados como la fuente de donde brotaron todos los que siguen. Calvin. 3. No es ningún accidente que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en el yo. El adjetivo utilizado es pilautos, que significa amor propio. El amor al yo es el pecado más básico, de donde fluyen todos los demás. En el momento en que un hombre hace su voluntad el centro de su vida, relaciones divinas y humanas son destruidas, tanto la obediencia a Dios como la caridad para con los hombres se vuelve imposible. La esencia del cristianismo no es la coronación sino la anulación del yo. Barclay. 4. Amadores de sí mismos dirige acertadamente la lista ya que es la esencia de todos los pecados y la raíz de la cual brotan todas las otras características. La palabra es literalmente amadores de sí mismos, y apunta al hecho de que el centro de gravedad del hombre natural es el mismo en lugar de Dios. Hilbert. B. Habrá hombres, avaros. El amor al dinero no es nada nuevo, pero en la actualidad las personas tienen la habilidad de buscar el amor al dinero como nunca antes. Y, en años recientes los periódicos publicaron una historia sobre una mujer llamada Brenda Blackman, que disfrutó de cierta medida de éxito enseñando un curso titulado Cómo casarse con el dinero. El curso intenta mostrarles a hombres y mujeres cómo casarse ricos, y cuesta 39 pesos por persona. En el curso Blackman ofreció útiles consejos, tales como cómo buscar en los talones de los cheques de la futura pareja para estudiar los depósitos y entonces, evaluar sus niveles de ingreso. Ella elevó la confianza de sus estudiantes guiándolos en un canto repetidas veces durante la conferencia. Quiero ser rico, merezco ser rico, soy rico. Nací para ser rico. En una clase, una mujer le preguntó a Blackman si estaba bien conformarse con un hombre cuyo ingreso era de alrededor de 100,000 pesos al año. De ninguna manera le contestó. ¿Y qué si es perfecto en todos los demás sentidos? Si está en sus años más productivos y ha llegado a un máximo de 100,000 pesos, olvídelo, le aconsejó Blackman. Cuando alguien preguntó cuál era el lugar del amor en tales relaciones, Blackman dijo que encontrar una pareja con tanto dinero era la parte difícil. Aprender a amar a esa persona es fácil en comparación. ¿Cómo podría no amar a una persona que está haciendo todas estas cosas maravillosas por usted?, dijo. Blackman era soltera cuando dio estos cursos. C. Habrá hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos. La vanagloria, la soberbia y la blasfemia no son nada nuevo, pero en la actualidad parecen mucho más prominentes que nunca. Y vanagloria, soberbia y blasfemia, cada una actúa como si yo fuera la persona más importante. Cada una de ellas dice, usted no importa ni Dios importa. Lo único que importa soy yo. 2. En la actualidad la vanagloria, la soberbia y la blasfemia están aparentemente en todos lados, especialmente entre las celebridades que nuestra cultura idolatra. Muchas personas hoy en día se vuelven ricas con vanagloria, soberbia y blasfemia calculadas. D. Habrá hombres desobedientes a los padres. Desde mediados de 1960 hectáreas ha habido un colapso aterrador de la autoridad que antes se asumía por un niño hacia sus padres. Y, hace varios años, un juez en Orlando, Florida, dictaminó que un niño de 11 años tenía el derecho de buscar el divorcio de sus padres para poder ser adoptado por una familia adoptiva. Pero a pesar de que hay muy pocos divorcios legales de los padres por los hijos, es mucho más común que los jóvenes simplemente hagan caso omiso de sus padres. 2. En la década de 1990, se citó en el periódico de Los Angeles Times al graffiti que dejó un niño de 13 años en el área de Los Ángeles. Cuando perteneces a una banda es como pertenecer a una familia. Ellos cuidan de ti y tú cuidas la de ellos. La pateas todos los días con ellos, obtienes amistad, amor, provisiones, todo. También dice rayaré lo que sea, ahora no me importa. Bueno, más o menos. No me gustaría que nadie escribiera en mis cosas. Lo hago para ser reconocido,
para levantarme, sin importar si las personas sienten que estoy dañando propiedad ajena. Yo diría que el daño que he causado es bastante. Durante el día llevo un destornillador o un cuchillo para protección. Pero por la noche llevo una pistola. Tengo 3 pistolas. Las escondo. Mi mamá me quitó una .38. La recuperaré. Cuando se le preguntó sobre eso una vez que fue atrapado, dijo, mis padres medio me hablaron de eso. Claro que me dijeron, no lo vuelvas a hacer. Pero no los voy a escuchar, y ellos no tienen que enterarse. Habrá hombres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Desde Adán, la humanidad ha sido marcada por estas cosas a un grado u otro. Aquí Pablo dijo que estas cosas serán aún más comunes en los postreros días. Y sin afecto natural literalmente significa sin amor de familia. Pablo dijo que los tiempos finales se caracterizarían por una actitud de creciente indiferencia hacia el amor de familia y las obligaciones. Habrá hombres, calumniadores. Los hombres siempre han dicho mentiras hirientes sobre otros hombres, pero en la actualidad, en los medios de comunicación y en la política, la calumnia se ha elevado a ser tanto un gran negocio, como una manera de hacer mucho dinero. Y en la política los candidatos de manera rutinaria y deliberadamente distorsionan las posiciones de sus oponentes, solo para hacer que su competencia quede mal y no se sienten mal en absoluto por mentir si les ayuda a ser elegidos. En los medios de comunicación, los editores y los nuevos directores sirven como fiscales, jueces, jurados y verdugos a inocentes que han sido sospechosos injustamente y usualmente se niegan a disculparse, cuando se les prueba que estaban equivocados. Habrá hombres, intemperantes. En la actualidad la historia de la falta de control puede ser escrita en casi todo: sexo, drogas, alcohol, comida, trabajo. Lo que sea que hagamos, a menudo lo hacemos sin control. Y en la década de 1990 el periódico The Los Angeles Times publicó un artículo sobre Michelle, una exitosa escritora y editora. Ella temía el día en el que su esposo pudiera descubrir su reserva oculta de tarjetas de crédito, su casilla de correo secreta u otros trucos que utilizaba para ocultar cuánto dinero gastaba en compras para sí misma. Gano tanto dinero como mi esposo. Y si quiero un traje de $500 de Ann Taylor, lo merezco y no quiero que se me moleste por ello. Así que lo más fácil es mentir, explicó. El año pasado, cuando su esposo la obligó a romper una de sus tarjetas de crédito, Michelle salió a obtener una sin decirle. Vivo con temor. Si él descubre esta nueva visa, me matará. Una maestra de escuela lo explicó mejor. Los hombres simplemente no entienden que comprar es nuestra droga por elección, bromeó, incluso al admitir que algunos meses su sueldo se iba exclusivamente a pagar el balance mínimo de sus tarjetas de crédito. Atravesar la puerta del South Coast Plaza es como atravesar las puertas del cielo. Dios hizo la cajuela para que las mujeres escondieran las bolsas de las compras. Una joven profesionista llamada Mary explicó, ir de compras es mi recreación. Es mi forma de consentirme a mí misma. Cuando entras a un centro comercial y ves todas las tiendas, es como si algo se apoderara de ti y quedaras atrapada en ello. Habrá hombres crueles. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en el mundo. Pero Pablo escribió por inspiración del Espíritu Santo que los postreros días serán marcados por una crueldad particular. Y un artículo de periódico de la década de 1990 describió cómo un hombre de Oxnard fue acusado de asesinar a su compañero de departamento después de haber discutido sobre la marca de cerveza que el hombre había llevado a casa. El hombre acusado había llevado Natural Light, y el hombre asesinado quería que llevara Michelada. Mientras derramaba la Natural Light por el fregadero de la cocina, fue apuñalado a muerte. 2. Creemos que estamos más adelantados que generaciones anteriores, pero seguramente más personas han sido asesinadas en nuestro siglo que nunca antes. Esto sin tiempos violentos y crueles. Y habrá hombres, aborrecedores de lo bueno. Parece haber demasiados ejemplos de esta sociedad moderna para escoger. Un ejemplo, hubo un tiempo en el que la mayoría de las personas creía que dejar a las personas vivir era bueno y matarlas era generalmente algo malo. En la actualidad, vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada, a través del aborto, a través de la glorificación de la violencia y el asesinato, y a través de la eutanasia. Y, el 6 de marzo de 1996,
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito declaró que la Constitución de los Estados Unidos le da a cada americano el derecho de matar a otra persona. Esencialmente, el tribunal dijo que si usted piensa que alguien desea morir incluso si nunca lo ha dicho, usted puede matarlo y ninguna ley puede detenerlo. Usted puede matar a alguien si es doctor, o enfermera, farmacéutico, un miembro de la familia, o alguien especial para la persona que usted cree que quiere morir. La decisión del juez, cuando los pacientes ya no son capaces de buscar su libertad o felicidad y no desean vivir, pueden quitarles la vida. El juez federal ligó su decisión directamente al derecho al aborto a solicitud. La razón parece ser que si el Estado debe permitirnos matar a un ser humano en el útero, también debe permitirnos matarlos después. Habrá hombres, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas características tratan sobre una misma cosa, el yo. Los hombres son traidores debido al yo, son impetuosos debido al yo, son infatuados debido al yo, y son amadores de los deleites más que de Dios debido al yo. Y esta actitud marcará nuestra época actual. Por ejemplo, piense en los eslóganes publicitarios de finales de la década de 1990. Nada es tabú. Rompe todas las reglas. No conocer límites. Relájate, aquí no hay reglas. Deshazte de toda inhibición. Encuentra tu propio camino. Todos somos hedonistas y queremos hacer lo que se siente bien. Esto nos hace humanos. Viviendo sin límites. Solo hazlo. El mensaje es el mismo, usted hace sus propias reglas. Usted no tiene que rendir cuentas a nadie. Usted es el que importa. Su universo gira a su alrededor. 2. No tenemos que escoger entre Dios y el placer. Servir a Dios es el máximo placer. Salmos 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero tenemos que elegir entre el amor al placer y el amor a Dios. Vivir para Dios le dará muchos placeres, pero solo vendrán cuando usted ame a Dios primero y se niegue a amar a los placeres. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En nuestro mundo obsesionado consigo mismo, la gente se siente con bastante libertad para tener una religión de barra de ensaladas. Ellos escogen y toman lo que quieren. Se sienten libres para ser muy espirituales, pero no sienten ninguna obligación de ser bíblicos. Y a finales de la década de los 90 se reportó que el reverendo John Canning dio un mensaje en el servicio funerario después de que Leo y Hazel Gleason fueran asesinados, diciéndole a los dolientes que él había sido tan cercano a la pareja que podía llamarlos mamá y papá. Un viernes, 6 semanas después, Canning era llevado a la cárcel esposado, acusado de golpear y estrangular a la pareja de 90 años. La policía dice que los Gleason fueron asesinados en su casa el 2 de enero después de que descubrieron que Canning había abusado del poder de abogado que le habían dado y se estaba robando sus ahorros. Es la cosa más despreciable que he escuchado, dijo Bill Rammer, un agente del Departamento de Policía de Florida. De todas las personas en el mundo en las que uno pudiera confiar, es su pastor. Ellos no pudieron hacerlo en este caso, y él terminó matándolos. El pastor fue un sospechoso desde el principio porque esperó un día para reportar que había encontrado muerta a la pareja en su casa. Cuando a alguien le toma un día para reportar 2 cadáveres, no se necesita ser un experto para decir quién es el sospechoso, dijo Rammer. Antes de informar sobre las muertes, el ministro pasó el día en la playa y saliendo a cenar con sus amigos. 2. Una mujer casada de 63 años escribe a querida Abby para justificar su adulterio. Ella escribe, él también es casado. Nos vemos una vez a la semana en un motel por 3 horas en el cielo. Mi esposo no sabe nada acerca de esto, y tampoco la esposa de mi amante. El sexo con mi esposo incluso es mucho mejor ahora, y no es como que le estoy negando nada a mi esposo. Doy clases en la iglesia cada semana, pero por alguna razón no siento culpa. 3. Cuando hablamos de la eficacia de la piedad, a menudo nos referimos a la eficacia de obtener lo que quiero. Pero esto es exactamente lo contrario de lo que Pablo quiso decir aquí. La eficacia de la piedad que los hombres despreciarán en los postreros días es la eficacia que debería de guiar sus vidas. Eficacia en el sentido de autoridad merecida, y hoy en día muchos niegan que Dios tiene el poder de decirle qué hacer a través de su palabra.
L. A esto se evita. La orden de a esto se evita, que es evitar a las personas descritas por las características de esta lista, es especialmente difícil en nuestra época actual. Y las personas que hacen las cosas mencionadas en la lista no solo son comunes hoy en día, sino que a menudo son héroes de nuestra cultura. La simple responsabilidad de los cristianos es evitar no solo estas actitudes, sino también a las personas que hacen estas cosas. 2. Muchos piensan que es suficiente con que ellos mismos no sean así, y ponen poca atención a las compañías que frecuentan. Pero si pasamos tiempo con personas así, ya sea personalmente o por permitirnos que nos entretengan, influirán en nosotros. Como Pablo escribió en 1 de Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 3. A esto se evita también quiere decir que Pablo sabía que aquellos marcados por el espíritu de los postreros días estaban presentes en el tiempo de Timoteo también. Sin embargo, debemos esperar que sean aún más numerosos y hayan incrementado su poder en los postreros días poco antes del regreso de Jesús. 4. Esta exhortación claramente implica que Pablo no consideró el estado de la depravación moral como un asunto enteramente del futuro. Estaba profundamente consciente de que los demonios en contra los cuales estaba profiriendo advertencias ya estaban en acción. Hilbert. 3, 6-7, la estrategia de los corruptos en los últimos días. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque de estos son los que se meten en las casas. Pablo sabía que estos peligros habitaban en el mundo en su época y que se incrementarían en los postreros días, antes del regreso de Jesús. Sin embargo, parecía estar especialmente preocupado de que estos se metieran en las casas. Una cosa es tener presente tal maldad en el mundo, y otra cosa es permitir que entre a tu casa. B. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Aquellos que sean marcados por la depravación de los postreros días que Pablo mencionó en los versículos anteriores, quieren tomar cautivos a otros, y pueden hacer esto entre los cargados de pecados, aquellos que creerán o prestarán atención a casi todo, si está empacado de la manera correcta. Y uno debiera saber si en realidad es uno de estos cautivos que mencionó Pablo, atados bajo la influencia del rechazo hacia Dios y la celebración del ego de estos tiempos finales. Hay una manera efectiva de saber. Aléjese de cualquier influencia mundana y vea si hay alguna cadena que dificulte su escape. Tómese una semana libre de dejar que entre a su casa cualquier cosa marcada por el espíritu de los postreros días y vea si hay cadenas que lo arrastren de regreso a esas cosas. 2. Pablo señaló a mujercillas cargadas de pecados simplemente porque en ese tiempo, las mujeres pasaban mucho más tiempo en el hogar que los hombres, y estaban mucho más expuestas a cualquier cosa corrupta que quisiera infiltrarse en sus casas. También aquí habla de mujeres en vez de hombres, porque son más propensas a ser engañadas por tales impostores. Calvin. Se arrastradas por diversas concupiscencias. Obviamente, el espíritu de los postreros días encuentra la manera de atraernos excitando diversas concupiscencias dentro de nosotros. Apela al deseo de ser excitados sexualmente, o románticamente, o de satisfacer nuestros deseos de comodidad, riqueza o clase. D. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El espíritu de los postreros días tiene cierta inteligencia al respecto. Los sumos sacerdotes del espíritu de los postreros días saben cómo hacer que las cosas funcionen y cómo guiarnos, ser arrastrados por diversas concupiscencias. Pero a pesar de toda su habilidad, de toda su brillante mercadotecnia y conocimiento, nunca llegan a la verdad. Y, es verdad, el espíritu de los postreros días tiene un problema con la idea de la verdad verdadera, porque cree que cada uno de nosotros es el centro de nuestro propio universo y que cada uno crea su propia verdad. Según el espíritu de los postreros tiempos, no hay verdad fuera de nosotros mismos, así que podemos aprender y aprender más, pero nunca llegaremos a la verdad eterna de Dios. 2. Todavía hay muchos profesores que profesan cristianismo que corresponden con la descripción de abajo. Escuchan repetidamente, tal vez, buenos sermones, pero mientras raramente meditan en lo que escuchan, sacan poco beneficio de las ordenanzas de Dios. No tienen más gracia ahora de la que tenían muchos años antes,
a pesar de haber estado escuchando todo este tiempo, y tal vez sin apartarse conscientemente y con maldad del Señor. No meditan, no piensan, no llevan a la práctica lo que escuchan. Por lo tanto, aunque escucharan la predicación de un apóstol, no pueden convertirse en sabios para salvación. Clarke. 4. 8 a 9. Un ejemplo de este tipo de corrupción de la condición humana, Janés y Jambres, quienes resistieron a Moisés. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. A Janés y Jambres, aunque no se les había nombrado en la cuenta del Éxodo, estos dos hombres son los magos egipcios que se opusieron a Moisés delante de Faraón. Éxodo 7, 8-13, 7, 19-23, 8, 5-7 y 8, 16-19. D. Janés y Jambres resistieron a Moisés. Estos fueron capaces de hacer verdaderos milagros, no simples trucos baratos, pero por el poder de la oscuridad, no por el poder de Dios. Cuando Moisés echó su vara y ésta se convirtió en serpiente, Janés y Jambres pudieron hacer lo mismo. Cuando Moisés trajo las plagas de ranas, Janés y Jambres pudieron hacer lo mismo. Sin embargo, eventualmente no pudieron igualar el milagro por milagro de Dios, y sus poderes ocultos demostraron ser inferiores al poder de Dios. Y la habilidad de hacer milagros por el poder de la oscuridad y la voluntad de recibirlos como auténticos caracterizará a los postreros tiempos. Apocalipsis 13, 13-15 y 2 de Tesalonicenses 2:9. 2. Algunos de nosotros nos sorprendemos por cualquier poder espiritual que sea real, sin pensar cuidadosamente que un poder real puede venir de una fuente demoníaca en vez de una fuente divina. E incluso si poderes psíquicos o de la nueva era parecieran sentirse bien, no debemos ser seducidos por ellos porque los poderes demoníacos pueden estar disfrazados como ángeles de luz. 2 de Corintios 11:14. Se resistieron a Moisés. La resistencia a la verdad de Janés y Jambres fue demostrada por su habilidad para cooperar con los poderes demoníacos para hacer milagros. En los postreros días, los hombres también resistirán a la verdad. D. Así como Janés y Jambres eventualmente fueron avergonzados, a pesar de que por un momento igualaron el milagro por milagro de Moisés, y se vieron obligados a darle la gloria a Dios, también lo serán los hombres malvados de los postreros días. Dios aún está en control. Y este es el mensaje de gran esperanza en medio de esta gran oscuridad. El espíritu de los postreros días tendrá que rendir cuentas ante Cristo Jesús. El espíritu de los postreros tiempos no es más fuerte que el poder de Jesucristo. La gloriosa verdad es que no tenemos que estar atados por los espíritus de nuestros tiempos. No tenemos que ser esclavos del ego y dejar que nuestro universo gire alrededor de algo tan débil como nosotros mismos. Hay esperanza, esperanza de triunfo en Jesús. 2. Lo que es notable acerca de esta analogía, sin embargo, no es solo que los falsos maestros asiáticos son relacionados con los magos egipcios, sino que, por lo tanto, Pablo se estaba relacionando a sí mismo con Moisés. Stat. D. La preciosa verdad, la escritura importa. 1. 10-12, la persecución y seguir a Jesús. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero tú, Pablo acaba de describir al tipo de personas que amenazarán la tierra en los postreros días y a los que Timoteo tenía que hacer frente en su propia época. Pero tú mostró que Pablo trazó una clara línea imaginaria entre Timoteo y los que eran gobernados por él, espíritu de los postreros tiempos. B. Pero tú has seguido, esto es lo que hacía a Timoteo diferente del espíritu de su época. Había seguido la doctrina de Pablo, su conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y tú has seguido significa que Pablo no enseñó solamente en un sentido académico. Timoteo aprendió estas cosas porque había seguido cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solamente es enseñado, sino que también atrapa al ver a otras personas vivirlo. 2.
Todo comenzó con Timoteo tomando la doctrina de Pablo. La razón por la que Pablo vivió de la manera en que vivió fue que creyó ciertas cosas. Lo que creemos determinará cómo vivimos. 3. Timoteo siguió la conducta de Pablo. Solo había cierta manera en la que Pablo vivió, y Timoteo estuvo lo suficientemente cerca de él como para aprenderla y seguirla. 4. Timoteo siguió el propósito de Pablo. La vida de Pablo tenía un propósito. No estaba sin dirección. Él estaba dirigiéndose a un lugar, y ese propósito había sido establecido por Dios. Timoteo vio eso en Pablo, lo tomó, y quiso vivir su vida de esa manera. Timoteo tomó la fe de Pablo, su longanimidad, Uno podía ver que Pablo poseía una fe que no cualquiera tenía, y Timoteo quería tenerla. Pablo tenía longanimidad, que quiere decir paciencia con pequeñas irritaciones de personas y de la vida de una manera especial, y tenía un amor que lo hizo destacar. Recuerde que todas estas fluyeron de la doctrina la verdad. Pablo se aferró y Timoteo lo siguió cuidadosamente. Paciencia, persecuciones, padecimientos. Timoteo también tomó esto de Pablo. Uno pudiera pensar que la persona que vive su vida con la doctrina correcta, con una conducta correcta, propósito, fe, longanimidad y amor sería amado y aceptado por todos, pero no lo son. Y, de hecho, cierto nivel de persecución es seguro para las personas que siguen cuidadosamente este tipo de vida, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2. En nuestro tiempo, cristianos alrededor del mundo están siendo perseguidos en China, en el mundo musulmán, incluso en Rusia, donde una fuerte ley antimisiones acaba de ser aprobada. Y podemos enfrentar persecución de una manera social hoy en día. 3. Los cristianos son perseguidos por la misma razón por la que Jesús fue perseguido, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. D. Como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pablo le recordó a Timoteo las situaciones específicas en las que soportó persecución. En Antioquía, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio, Hechos 13:50. En Iconio, donde Pablo casi fue ejecutado por lapidación, Hechos 14:5. En Listra, donde sí apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto, Hechos 14:19. Y de todas me ha librado el Señor. Pablo recordaba esto mientras estaba sentado en prisión y esperaba su ejecución. Él sabía que Dios era totalmente capaz de liberarlo otra vez, o tal vez no lo hiciera. Pablo parecía estar en completa paz, dejándolo en las manos del Señor. La persecución no iba a detener a Pablo de seguir a Jesús con todo su corazón. Y la persecución no debe detener a los cristianos en la actualidad. Tal vez no enfrentemos tanta violencia, ni siquiera persecución económica en nuestra cultura, pero sí hay mucha persecución social con la que los cristianos tienen que lidiar. 1 de Pedro 4:4 describe la mentalidad de muchos de los que persiguen socialmente a los cristianos. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. ¿Alguien te considera extraño? 2. Si no estamos dispuestos a dejar que otros nos consideren extraños. Si no estamos dispuestos a ser rechazados por algunos por amor a Jesucristo, si no estamos dispuestos a ser marginados ante algunas personas, entonces nunca podremos ser verdaderos seguidores de Jesucristo. 2. 13-15. El destino de los hombres malos y el destino de los hombres consagrados. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Los malos hombres se refiere a los evidentes y abiertos enemigos de Jesús. Engañadores se refiere a esos que se ven bien, y que muchos consideran que están bien, pero en realidad son fuerzas destructoras entre los seguidores de Jesús. Y estos dos tipos de personas, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo nos dio una idea de cuántas personas son engañadores efectivos entre el pueblo de Dios. Ellos mismos están siendo engañados. 2. Los motivos son importantes, pero a veces podemos darles demasiada importancia.
Mucho daño ha sido causado por personas que fueron sinceramente engañadas y que intentaron hacer cosas malas por motivos sinceros y como otros ven sus corazones sinceros, aceptan sus peligrosos engaños. No siempre podemos dejaros llevar por motivos en otros, también debemos medirlos por la verdad. B. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Este es el punto clave de esta sección, acerca del cual el resto de la sección se desarrolla. El mandamiento por sí mismo es simple de entender. Él dijo a Timoteo que permaneciera. Este verbo es el mismo verbo griego antiguo cuando Juan escribió, si lo que habéis oído desde el principio permaneced en vosotros, 1 Juan 2:24. Y era como si Pablo escribió algo así: Timoteo, tú aprendiste estas cosas. En este momento tú firmemente las crees. Ahora tienes que persistir en lo que has aprendido. Lo importante es permanecer en ellas, y continuar en ellas, y nunca dejarlas ir. 2. Pero tú. Ike Robertson llamó esto un contraste enfático. Timoteo estaba fuertemente establecido en contra de la dirección que algunos de los hombres tomaron. 3. Como sea, las palabras, pero tú van mucho más allá, haciendo un contraste a lo que había al principio de la carta. Existen trabajadores que son aprobados y otros desaprobados, pero persiste tú en las cosas que has aprendido. Habrá tiempos peligrosos y hombres peligrosos en los últimos días, pero persiste tú en las cosas que has aprendido. Existirán adversidades y algunas veces persecución mientras sigas al Señor, pero persiste tú en las cosas las cuales has aprendido. C. Pero persiste tú en lo que has aprendido. El mandamiento es más amplio. El centro es fidelidad a la palabra de Dios, pero a través de esta carta podemos ver que se refiere a una secuencia en el ministerio. Y este estaba centrado en la palabra de Dios, pero lo que has aprendido parece ir más allá que el estudio bíblico de Pablo. Era también la secuencia del ministerio. 2. Esta secuencia del ministerio no es muy específica en cuanto cuando hay que tener un servicio cristiano, cuánto tiempo tiene que durar, el horario de qué hay que hacer durante el servicio, etc. El énfasis está en una secuencia, una filosofía, y entonces como Timoteo tenía que implementar esto en su propia situación. D. Pero persiste en lo que has aprendido. El resto del pasaje hasta el capítulo 4 simplemente nos describe lo que significa y por qué es tan importante para Timoteo hacerlo. Y es maravilloso ver que Dios nos da razones para continuar. No solo es, bueno, pues eso es lo que hay que hacer o siempre lo hemos hecho de esta forma. Dios es suficientemente bueno para darnos razones. Y te persuadiste. Esto nos da la idea en el tiempo pasado, como que es algo que Timoteo ya había estado seguro, pero tal vez ahora él estaba dudando un poco. Tal vez era inconsistente algunas veces, y por eso Pablo lo llamó a regresar a la verdad. F. Sabiendo de quién has aprendido, continúa en las cosas que has aprendido, acordándote quién te enseñó estas cosas. Era como si Pablo escribiera: acuérdate, Timoteo, tú aprendiste estas cosas, porque te las enseñé. Pablo era muy humilde para decir su nombre aquí, pero ciertamente eso parece que es lo que quiso decir. Y existe un debate sobre los manuscritos acerca de que si la palabra quién es singular o plural. Pienso que el contexto nos conlleva hacia la idea de que es singular. Pablo aquí se refiere a su propia influencia sobre Timoteo. Pablo lo guió a Cristo. Pablo le dio una oportunidad en el ministerio. Pablo le enseñó de las dos formas, por palabra y por ejemplo. Pablo impuso manos en Timoteo para su ordenación. Pablo lo guió y fue mentor durante el ministerio. 2. Por lo tanto, era necesario recordarle a Timoteo quien le enseñó estas cosas, sabiendo de quién has aprendido. En esta idea Pablo incluyó: acuérdate que tan fuerte y confiadamente creo en estas cosas. Acuérdate del amor con el cual creo en estas cosas. Acuérdate de la urgencia con la cual creo en estas cosas. G. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Continúa en las cosas que has aprendido, que tú has recibido como herencia. Esta verdad no comenzó con Timoteo ni siquiera con Pablo, sino que es parte de un largo legado que fue pasado a Timoteo. Y, desde la niñez, significa que llegó a él a través de la influencia de su abuela y madre Loida y Eunice, respectivamente. Desde su temprana infancia, ellas le enseñaron. 2. Timoteo aprendió esto comenzando su niñez. La historia de la señora Elizabeth Weatenal, hija del señor Anthony Weatenal, de Tenteden en Kent, ya fallecida,
es bastante memorable. Ella, siendo criada por su tía, Lady Wattenall, antes de cumplir los 9 años, no muy por encima de los 8, podía decir todo el Nuevo Testamento de memoria. Sí, si se le preguntaba en dónde se encontraban algunas palabras, ella podía nombrar el libro, capítulo y versículo. 3. Desde la niñez ha sabido, Timoteo ha conocido la palabra de Dios desde su más temprana edad, y con todo, vemos que tan fuerte es la exhortación de Pablo para continúe en ella. Nada es asumido, lo más lejano de la mente de Pablo es una actitud que dice, bueno, por supuesto que todos estamos fundados en la Biblia y podemos asumirlo y enfocarnos en otras cosas. Para Pablo esto nunca era asumido ni siquiera con su protegido Timoteo. 4. Las Sagradas Escrituras. Este uso aquí se refiere al Antiguo Testamento, porque eso es lo que Timoteo habría aprendido de su abuela Loida y su madre Eunice. Y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Es como si Pablo dijera, Timoteo, continúa en lo que has recibido de mí. Pero nunca olvides que no comenzó conmigo, este legado te fue heredado. Tú estuviste en contacto con todo esto incluso antes de conocerme. Este legado llegó a ti a través de las Sagradas Escrituras. Y estamos contentos de pertenecer a la misma iglesia de Moody y Spurgeon, Luther y Zwingli, la misma iglesia que Wesley y Whitefield y Polycarp e Ignacio. Somos parte de ellos y ellos parte de nosotros, porque estamos conectados y nuestra confianza está en el mismo Jesús, relevado a nosotros a través de las mismas Sagradas Escrituras. Y las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Continúa en las cosas que has aprendido, porque son de gran valor. No existe más grande sabiduría que la que está en la palabra de Dios. Tu conocimiento acerca de 20 cosas diferentes no tiene ningún valor si tú no eres sabio para la salvación. Y esto es algo que cada generación debe obtener por sí misma y así mantenerse la apreciación al oír el conocimiento de la Biblia, y renunciar abiertamente a cualquier sabiduría humana que se oponga o reemplace lo que la Biblia enseña. 2. En ningún momento pensemos que el solo conocimiento de la Biblia salva. Existen algunos que conocen las palabras de la Biblia muy bien y sin embargo no son sabios para la salvación. Pero esas palabras mezcladas con fe hacen a una persona sabia para salvación. 3. 16 a 17. La grandeza de la Santa Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, esto indica más que las Escrituras en hebreo. Si Pablo quería decir aquí a lo mismo que Timoteo aprendió de niño, él hubiera dicho, esas Escrituras refiriéndose a el verso 15, o él pudo haber solamente repetido la misma frase, Sagradas Escrituras. Y Pablo cambió la forma de sus palabras aquí porque reconoció que lo que Dios había traído a través de los apóstoles y profetas en su tiempo eran parte de la Escritura, es decir, también es la palabra de Dios. Esto incluyó que él y otros supieran que lo que estaba emergiendo en forma escrita era la fundación de los apóstoles y profetas mencionados en Efesios 2:20. 2. Esto cumpliría la promesa que Jesús hizo acerca de que el Espíritu Santo hablaría a los apóstoles y los llevaría a toda verdad. 3. No hay ninguna duda de que Pablo pensó de esta forma sabiendo que Dios estaba trayendo un Nuevo Testamento a través de los apóstoles y profetas del primer siglo. Pablo ordenó que se leyeran de forma pública en la congregación estas cartas como se hacía con las escrituras hebreas. Colosenses 4:16, 1 Tesalonicenses 5:27. Pablo llamó su propio mensaje la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 2:13. En 1 Timoteo 5:18, Pablo combinó una parte del Antiguo Testamento y algunas palabras de Jesús registradas en Lucas 10:7 y les llamó a las dos escritura. 4. Pablo no fue el único que pensó de esta forma. En 2 Pedro 3, 15b-16 indica la misma idea, especialmente cuando Pedro incluyó los escritos de Pablo como escrituras. Todo esto nos recuerda que aún en el tiempo apostólico, ellos estaban bien enterados que Dios iba a surgir más sagradas escrituras, así como Jesús lo había prometido, así como Pablo lo describió, así como Pedro entendió. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo exhortó a Timoteo, continúa en estas cosas porque la Biblia viene de Dios y no de hombre.
Esto es un libro inspirado por Dios, expirado del mismo aliento de Dios. Y esto significa algo más que decir que Dios inspiró a los hombres que le escribieron, aunque creemos que Él no hizo. Dios también inspiró las mismas palabras que ellos escribieron. Observemos que no dice, todos los autores de las Escrituras son inspirados por Dios aunque esto es cierto, Pablo no dijo eso. Las palabras que ellos escribieron fueron inspiradas por Dios mismo. 2. Esto no es que Dios sopló en los autores humanos. Que es cierto, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice que Dios exhaló hacia afuera su santa palabra. 3. Algunos protestan diciendo, esta declaración no significa nada porque es autorreferencial. Cualquier persona puede escribir un libro y decir que es inspirado por Dios. Por supuesto que es autorreferencial. Por supuesto, la Biblia dice que ser las Sagradas Escrituras. Si no hiciera esa afirmación, los críticos la atacarían por la falta de dicha afirmación diciendo, la Biblia por sí misma no declara tal inspiración. 4. Con todo, la diferencia es que la afirmación de la Biblia de ser las Sagradas Escrituras ha sido probada a través de los siglos. Cada generación les da un aumento a aquellos que realmente creen que pondrán el último clavo en el féretro donde enterrarán a la Biblia y aún con todo nunca funciona. La Biblia sobrefunciona y sobreinfluencia a todos sus críticos. Es el yunque que ha desgastado y destruido a muchos martillos. Y para los críticos que afirman, cualquiera puede escribir un libro y decir que es inspirado por Dios, le decimos, por favor hazlo. Escribe tu libro, adjudícale la inspiración y veamos cómo se compara con la Biblia en cualquier ángulo que gustes compararle. Invitamos a los críticos más inteligentes de la Biblia para darnos otra Biblia, algo más inspiracional, algo con más poder de cambiar una vida. El más grande crítico o profesor o escéptico es seguramente más inteligente que un pescador galileo de 2000 años atrás, teniendo todas las calificaciones, toda la cultura, toda la capacidad intelectual necesaria. Debe de ser fácil para cualquiera de ellos escribir algo mejor que la Biblia. Pero por supuesto esto es imposible, no hay nada igual a la Biblia y nunca lo habrá. Porque la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué se puede comprar a la Biblia? No hay libro como este con su continuidad y consistencia. No hay libro como este con su honestidad. No hay libro como este con la misma circulación. No hay libro como este con su supervivencia. No hay libro con este con tanta influencia y el poder de cambiar una vida. Se inspirada por Dios, se podría argumentar fácilmente que la Biblia es un libro único, pero no prueba que haya sido inspirado por Dios. Para mayores evidencias, uno puede mirar el fenómeno de las profecías cumplidas. Y Pedro escribió acerca de cómo podemos saber que las Escrituras vienen realmente de Dios, y habló acerca de su propia certeza porque vio a Jesús milagrosamente transformado ante sus propios ojos y escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Sin embargo, Pedro dijo que tenemos algo incluso más certero que una voz del cielo para saber que la Biblia es de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. 2 de Pedro 1:19. 2. La habilidad de Dios para predecir con precisión los eventos futuros en la Biblia es su forma de construir. Evidencia de esta en el texto. Prueba la autoría de alguien que no solo puede ver el futuro, pero también ese alguien puede moldearlo. 3. Por ejemplo, hay por lo menos 332 predicciones en el Nuevo Testamento sobre el Mesías, las cuales Jesús cumplió perfectamente, tal como su nacimiento en Belén, su salida de Egipto, que sanó enfermos, su muerte en la cruz y así sucesivamente. En conjunto, la combinación de estas evidencias juntas es absolutamente abrumadora. 4. El profesor Peter Stoner ha calculado que la probabilidad de que cualquier hombre cumpla 8 de estas profecías es de 1 en 100,000,000,000,000,000,000,000,000, 10 a la 17 potencia, que muchos dólares de plata cubrirían el estado de Texas a 2 metros de profundidad. Stoner dice que si usted considera 48 de las profecías, las probabilidades se convierten en 10 a la 157 potencia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Recordemos que es posible creer en la inspiración de la Biblia en principio,
pero negarlo en práctica. Esto lo hacemos al imponer nuestro propio significado en el texto en lugar de dejar que hable por sí mismo. Hacemos esto al poner más de nosotros en el mensaje que los que Dios dice. Esto lo hacemos al interesarnos más en nuestras opiniones cuando predicamos que en explicar y proclamar lo que Dios ha dicho. Esto lo hacemos cuando hacemos un mediocre estudio y exposición. Por lo contrario, honramos a Dios y su palabra cuando, mientras sea posible, dejamos simplemente que el texto explique y enseñe por sí mismo. Y, falsa doctrina no puede prevalecer por mucho donde las sagradas escrituras son leídas y estudiadas. El error solo prevalece cuando el libro de Dios se le restringe a la gente. La religión que tiene miedo de la Biblia no es una religión de Dios. Clarke. 2. En el 2005 el London Times reportó que un nuevo documento de enseñanza expedido por los obispos de la Iglesia Católica Romana de Inglaterra, Gales y Escocia, advierte a los católicos a no tomar la Biblia de forma literal ya que no es infalible. No deberíamos esperar encontrar en la Biblia completa científica exactitud o completa precisión histórica, dicen en el panfleto El regalo de la Escritura. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no son exactas? La creación es una de ellas. Génesis, ellos describen, que tiene dos diferentes y algunas veces conflictivas historias y no puede ser considerado históricos. Digamos, el obispo dice, que contiene simplemente trazos históricos. Toda la escritura. Esto nos dice cuánto de la Biblia es inspirada por Dios. El gran escolar griego Dean Alford entendió este significado, cada parte de la escritura. Y algunos tratan de torcer esto e intentan tratar de que diga, toda la escritura que es inspirada por Dios es útil y así. Haciendo esto, ellos se ponen en el lugar de autoridad más alto, porque ellos entonces nos dirán que es inspirado y que no es. 2. Ellos afirman que la gramática es lo suficientemente elástica en este verso para darle una traducción. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil. Pero esto es deshonesto al texto, e ignora una palabra presente que es crítica en la traducción en español y el griego antiguo, la palabra y. 3. La posición de y en el texto hace claro que Pablo está acertando dos verdades acerca de la escritura, que es ambas inspirada por Dios y útil, no que solamente las partes que son inspiradas por Dios son útiles. 4. Por lo tanto creemos por siempre, que la escritura es toda inspirada y toda útil, y desde como viene de un Dios perfecto, es perfecta sin error en la firma original. Y lo que tenemos ante nosotros son las extraordinarias y buenas copias de lo que se escribió originalmente. La fiabilidad de nuestras copias y de lo que estaba escrito originalmente es un asunto que puede ser comprobado por la ciencia y la investigación y aunque algunos errores han sido cometidos cuando se han copiado las escrituras, a través de los años. Hoy día tenemos un Nuevo Testamento donde no hay más de una milésima parte de los textos están en cuestión, ninguna cuestión significativa de doctrina. Los números del Antiguo Testamento son aún más impresionantes. Existe algo más que podemos decir acerca de la Biblia, es verdad. Y aunque la Biblia no es un libro de texto de ciencia, sí habla en cuestiones de ciencia como tal, no en sentido figurado o hipérbolas poéticas, esto es verdad. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo exhorto. Timoteo continúa en estas cosas porque la Biblia es útil, y útil de muchas formas. Y útil para enseñar, para decirnos que es verdadero acerca de Dios, el hombre, el mundo en el que vivimos, y el mundo que ha de venir. 2. Útil para redarguir, para corregir, con la autoridad para reprendernos y corregirnos. Todos estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, y cuando la Biblia expone nuestra doctrina o nuestra conducta como equivocada, estamos equivocados. 3. Útil para instruir en justicia, nos dice cómo vivir en verdadera justicia. Quizá aquí hay incluso gracia, porque Pablo sabía que era la verdadera justicia en lugar de la falsa y legalista justicia en la que él dependía, antes de su conversión. 4. Todo esto quiere decir algo muy simple, nosotros podemos entender la Biblia. Si la Biblia no pudiera ser entendida, no habría nada útil de ella. Es útil cuando la entendemos literalmente. Cuando la tomamos literalmente, también entendemos qué significa lo que tomamos como verdadero conforme a su contexto literario. Cuando la Biblia habla con poesía, utiliza sentidos figurados que pueden no ser literalmente ciertos.
Un ejemplo es cuando el rey David dijo: todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas en Salmos 6:6. Obviamente, él habló en una metáfora poética y no literalmente inundó su cama con sus lágrimas. Pero cuando la Biblia habla como historia, es históricamente verdadera. Cuando habla en profecía, es proféticamente verdad. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Pablo exhortó: Timoteo, continúa en estas cosas porque la Biblia te hace completamente equipado para toda buena obra. Y, perfecto, esto no significa que toda la vida del cristiano es acerca de la Biblia, o que lo único importante en un buen ministerio es una buena enseñanza de la Biblia. 2. Perfecto significa que la Biblia me guía a todo lo que necesito. Si fuera ambas cosas oidor y hacedor de la palabra, voy en el camino perfecto como cristiano, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos recuerda que no debemos enfocarnos en crear un club de los mejores sermones, sino enfocarnos en equipar a los santos para el trabajo del ministerio. 3. Luego entonces, no dejo a un lado la oración, o alabanza o evangelismo o las buenas obras en un mundo necesitado de todo esto, porque la Biblia claramente me dice que haga tales cosas. Si soy oidor y hacedor de la palabra, seré perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, cuando vamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, nos cambia, nos lleva a la perfección y nos transforma. Y una manera en que la Biblia nos transforma es a través de nuestro entendimiento. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando dejamos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestras mentes son renovadas y transformadas, así que realmente empezamos a pensar de la manera en la que Dios piensa. 2. Pero hay otro nivel en el que la Biblia nos transforma, por obra espiritual, una bendición espiritual que Dios obra en nosotros cuando venimos a la Biblia y dejamos que nos hable. Esta es una obra espiritual que va más allá de nuestro entendimiento intelectual. Con gran poder espiritual más allá de nuestro intelecto. La Biblia nos da vida eterna, 1 de Pedro 1:23. La Biblia nos purifica espiritualmente, Efesios 5:26. La Biblia nos da poder contra espíritus demoníacos, Efesios 6:17. La Biblia trae poder espiritual para sanar nuestros cuerpos, Mateo 8:16. La Biblia nos da fortaleza espiritual, Salmos 119:28. La Biblia tiene poder para espiritualmente construir en nosotros fe, Romanos 10:17. 3. Debido a este nivel espiritual en el que la palabra de Dios opera, no tenemos que entenderla toda para que obre efectivamente en nuestras vidas. Muchas personas se desaniman si sienten que no entienden mucho cuando leen la Biblia solos y se rinden. Debemos esforzarnos para entender la Biblia lo mejor que podamos, y leerla con cuidado y atención, pero nos beneficia espiritualmente incluso cuando no entendemos todo intelectualmente. 4. Una vez un crítico escribió una carta a una revista diciendo: a través de los años, supongo que he ido a la iglesia más de 1000 veces, y ni siquiera puedo recordar el contenido específico de un sermón en todos esos años. ¿De qué sirve haber ido a la iglesia 1000 veces? La siguiente semana, alguien respondió: en los últimos años, he comido más de 1000 comidas preparadas por mi esposa. Y ni siquiera puedo recordar el menú específico de ninguna de esas comidas. Pero me nutrieron en el camino, y sin ellas, yo sería un hombre muy diferente. La Biblia hará su obra espiritual en nosotros, si la dejamos. Pablo comenzó el capítulo advirtiendo a Timoteo sobre los tiempos peligrosos. Algunos cristianos son arrastrados por estos tiempos peligrosos y otros se esconden. Ninguna de estas opciones es adecuada para nosotros. Nosotros debemos mantenernos fuertes y permanecer en la palabra de Dios. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.